Cuarto, vida y enseñanzas de Jesús. 2. ¿Cómo intercede Jesús por nosotros? ¿Cómo intercede Jesús por nosotros? El plan de salvación de Dios es completo, pues toma en consideración la debilidad humana y el poder del enemigo. El rey David declara: de Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo 3, verso 8. Cuando Jonás rehusó proclamar el divino mensaje de salvación, terminó en las profundidades del mar, en el interior de un gran pez. Cuando desde ahí clamó: la salvación pertenece a Jehová, Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2, versos 10 y 11. Hay 7 aspectos de la vida de Cristo que permiten a una persona pasar de la muerte a la vida eterna. Cada aspecto es importante. En este estudio trataremos mayormente la vida actual de Cristo y lo que está haciendo ahora por nosotros. ¿Qué necesitaba Cristo para llegar a ser sacerdote, representante del hombre ante Dios? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versos 14 al 18. Nota: Cristo vino para destruir al diablo y para librarnos del dominio del pecado. Para esto tuvo que participar de nuestra carne y nuestra sangre. Después murió por nosotros y llegó a ser sacerdote para siempre. ¿Cuál fue el primer título que se le dio a Jesús? El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, versos 10 y 11. Nota: cuando Cristo se encarnó, vino para ser el Salvador del hombre. Eso fue el comienzo del cumplimiento de la promesa de un Redentor, dada en Génesis 3, verso 15. ¿Cuál fue otro aspecto importante de la vida de Cristo? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Antes de que Cristo pudiera morir
en sustitución del hombre, debía demostrar que era posible vivir sin pecado en la carne humana. Cristo quedó capacitado cabalmente para su obra de sacerdote al experimentar los dolores de la naturaleza humana. Conociendo nuestros pesares y problemas, podía ser un compasivo y comprensivo mediador. ¿Cuál fue otro aspecto importante de la vida de Cristo? Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Cuál fue otro aspecto importante de la vida de Cristo? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hebreos capítulo 5, versos 1 y 2. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Así quedó Cristo calificado para ser sacerdote, al conocer el lado humano de las cosas. ¿Cuándo llegó Cristo a ser sacerdote? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14. Nota. Antes de que Cristo llegara a ser sacerdote, sucedieron 4 grandes eventos: la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo. En el Salmo 110, versos 1 y 4, estaba profetizado que Cristo llegaría a sentarse a la diestra del Padre. Y el apóstol Pablo encuentra que esta predicción se cumplió después de su muerte, su resurrección y ascensión.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 3. Desde entonces, Cristo ministra en nuestro favor los méritos de su sacrificio expiatorio. Nota: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hebreos capítulo 8, verso 3. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos capítulo 9, versos 12 al 14. ¿Qué es un mediador? Mediador es el que actúa de conciliador entre otros que están en desacuerdo. Y Cristo no solo actúa de conciliador, sino que ha pagado la grave deuda del hombre. Murió en nuestro lugar y mediante ese sacrificio llegó a ser nuestro mediador. ¿Por qué era necesario que Cristo volviera al cielo? A. Para poder enviar el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 7. B. Para empezar su intercesión en nuestro favor. Romanos capítulo 8, verso 34. C. Para prepararnos un hogar. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? Hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Es la obra mediadora de Cristo necesaria para nuestra salvación? En el santuario terrenal, la redención era simbolizada por diversos sacrificios. Cuando el pecador arrepentido traía a su víctima expiatoria, el sacerdote tomaba la sangre del animal después de haber sido muerto y la rociaba sobre los cuernos del altar. Conforme está explicado en Levítico 4, versos 25 y 26, este era un acto de expiación. Así la expiación consistía del sacrificio traído por el hombre, más la aplicación de sus beneficios realizada por el sacerdote.
De la misma manera, el plan de redención incluye no solo la muerte vicaria de Cristo, sino también su ministerio de sumo sacerdote. Para aplicarnos los beneficios de su sacrificio, después de que se levantó de los muertos para nuestra justificación, Romanos 4:25, Cristo entró en el cielo para ser nuestro sumo sacerdote. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró Cristo una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, verso 12. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice: necesario es que se haga también mudanza de la ley? Hebreos 7:12. Esto no se refiere a los 10 mandamientos. Hebreos capítulo 7, verso 11, aclara que la perfección del sacerdocio de Cristo no está en el sacerdocio levítico. Siendo que el sacerdocio fue cambiado, era necesario cambiar la ley que gobierna la formación de sacerdotes. Siendo que el Padre ordenó que Cristo fuera el sacerdote mediador del hombre en el templo celestial, Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2, significa que la ley de los tipos y sombras que gobiernan los ritos sacerdotales han llegado a su fin, debido a la muerte expiatoria y al ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Pertenecía Cristo a la tribu sacerdotal? Aquel del cual esto se dice: de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Mediante qué autoridad fue Cristo hecho sacerdote? Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versos 15, 16, 20 al 21. ¿Mediante qué autoridad fue Cristo hecho sacerdote? Nota: el santuario terrenal de Israel, con sus sacerdotes y sacrificios, era un símbolo de la muerte y el ministerio sacerdotal de Cristo. Otra antigua rama de sacerdotes, la de Melquisedec, rey de Salem, prefiguraba también el ministerio sacerdotal de Cristo. Salmo 110, verso 4. Melquisedec
era rey y sacerdote. Este hecho, más el significado de su nombre, Rey de paz y de justicia, lo hacía un adecuado símbolo del sacerdocio real de Cristo en el cielo. Fue la autoridad del Padre quien dijo que debido a la vida sin fin de su Hijo, él sería sacerdote para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 7, verso 28. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo en los cielos ahora? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 24. ¿En qué condiciones nuestro sumo sacerdote nos trata? Seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Hebreos capítulo 8, versos 12 y 10. Nota: el nuevo pacto consiste en la promesa de Dios de escribir su santa ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Leamos Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13. Leamos ahora Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17.
Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Nota. El nuevo pacto consiste en la promesa de Dios de escribir su santa ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios no ha cambiado su actitud hacia el pecado y su ley, pero perdona nuestro pecado debido a la muerte de su amado Hijo. ¿Para quiénes está disponible el actual ministerio de intercesión de Cristo? A. Para el pecador arrepentido, por lo cual puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. B. Para el creyente que cae en pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Conclusión. Debido a la constante mediación de Cristo en nuestro favor, podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Debido a su vida inmaculada, su muerte en la cruz fue eficaz. Y ahora Él intercede en nuestro favor, presentando sus méritos suficientes. Su victoria es suficiente para todo creyente arrepentido. La sola parte final en el gran plan de salvación es el regreso de Cristo. Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Hebreos capítulo 9, verso 28. Conclusión. Los 7 grandes eventos de la vida de Cristo que nos aseguran la vida eterna son: primero, su deidad; segundo, su encarnación; tercero, su vida sin pecado; cuarto, su muerte expiatoria; quinto, su resurrección; sexto, su ascensión y mediación; y séptimo, su segunda venida para llevar a su pueblo consigo.
escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.